Ted Bundy era una persona inteligente, elegante, tenía un futuro prometedor, era muy elocuente y amigable. Nadie podía imaginar que detrás de esa gentil persona se escondía un monstruo. Usted ha admitido públicamente que es culpable de la muerte de muchas mujeres y niñas. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Ted Bundy es uno de los asesinos seriales más sanguinarios de la historia, destacado por su odio a las mujeres y la crudeza de sus actos que conmocionaron al mundo entero. La pornografía más dañina es la que muestra violencia sexual, porque la unión de estas dos fuerzas trae consigo comportamientos tan terribles que no pueden describirse, que no pueden describirse, que no pueden describirse, que no pueden describirse. Se presume que el monstruo comenzó su camino de muerte en 1974, a la edad de 28 años. Estudiaba Derecho y vivía en Seattle, junto a la Universidad de Washington, Estados Unidos. 4 de enero de 1974, Johnny Lenz, una joven de 18 años de edad, descansaba en su casa. Ted se deslizó al interior de la casa por una ventana. Johnny dormía plácidamente en su habitación. Ninguna sospecha se asomaba en ella. No pudo prevenir los azotes que Bundy le propinó con una varilla. El asesino no paró ahí su cruel ataque. Cuando la mañana llegó, la policía se encontró con una terrible escena. Johnny yacía en su cama cubierta de sangre y un pedazo de madera había sido incrustado en su vagina. Fue una escena sumamente estremecedora. Sin embargo, Johnny no fue una víctima al azar. Cumplía con características que atraían el odio de Bundy. En aquel entonces nadie podía sospechar de Bundy, pero por años posteriores las características de Johnny serían el común denominador de sus víctimas. ...31 de enero de 1974... el asesino volvió a aparecer. Nuevamente incursionó en la habitación de otra mujer. Esta vez su víctima fue Linda Ann Healy. Aunque la suerte de Linda fue peor. Bundy la noqueó y la sacó envuelta en sábanas de su habitación. Pasó un año hasta que Linda fue encontrada, separada por partes. Aunque en 1974 se llegó a conocer los crímenes de Bundy, durante años utilizó una máscara. Se presume que el monstruo existió desde mucho tiempo atrás, incluso que fue desde la niñez. Theodore Robert Cowell, como fue bautizado en 1946, vivía en Burlington, estado de Vermont. Theodore no nació dentro de un matrimonio. Su madre, Eleanor Lois Cowell, lo tuvo en un albergue para madres solteras cuando tenía cerca de 22 o 23 años. Se desplazó de Filadelfia a Vermont y luego regresó a Filadelfia con Ted en brazos. Sin embargo, Eleanor no fue capaz de aceptar que Ted era su hijo, dando inicio a la mentira
de que Ted fue hijo de sus abuelos y Eleanor era su hermana mayor. Pero sus abuelos no eran precisamente dos personas aptas para criar a un niño. Su abuela tenía un amplio historial de depresiones nerviosas y ataques de pánico. Samuel Cowell, el padre de Eleanor, era un hombre sumamente agresivo y violento. Incluso se cuenta que si sus hijas demoraban en levantarse de la cama, Samuel las aventaba escaleras abajo. A lo anterior, Ted sumaba un comportamiento retraído e incapaz de adaptarse a su entorno. La madre de Ted, cansada del comportamiento agresivo de su padre y la personalidad de Ted, decidió mudarse a Tacoma, cerca de un tío de Ted, Jad Cowell. Según Bundy, la separación de Samuel Cowell le dejó una terrible desolación. En Tacoma, Eleanor consiguió trabajo como secretaria y conoció al que posteriormente le daría su apellido a Ted, John Bundy, un cocinero de hospital. No obstante, Ted y John nunca llegaron a compenetrar, llevando una relación complicada y conflictiva. En contraste, Ted se volvió muy íntimo de su tío Jack, quien era un profesor de música en la Universidad de Puget Sound de Washington. Su talento y sabiduría generó en Ted mucha admiración por él, y prendió en Ted el deseo de sobresalir y ser especial. Lois y John tuvieron 4 hijos, 2 niñas y 2 niños, pero Ted nunca los sintió familia, siempre los mantuvo alejados de él. Su personalidad reprimida se hacía más evidente en su escuela, donde era tímido y callado, incapaz de tener una conversación con sus compañeras. Pero junto con su personalidad nació una conducta delictiva y fuera de la ley. A sus 15 años se lo acusaba de 2 asaltos domiciliarios. Pero Bundy desde pequeño tenía ingenio para evadir la ley. Poco a poco su personalidad fue cambiando, convirtiéndose en una persona segura de sí misma y sin límites para hacer lo que se le antojaba. Aunque se le atribuían sus primeros crímenes a la edad de 28 años, se cree que su primer asesinato fue cuando tenía 15 años y se dedicaba a repartir periódicos. Un día, en su ruta se topó con Anne-Marie Barr, una pequeña de tan solo 8 años, a quien conoció cuando tomaba clases de piano con su tío. El 31 de agosto de 1961, Anne-Marie desapareció. Nunca fue encontrada, a pesar de los esfuerzos por encontrarla. Pero lo más aterrador de esto es que nunca nadie sospechó de Ted en aquel entonces. Ted, después que cometió su primer asesinato, ¿qué emociones sintió? Fue como salir de un trance horrible, o como despertar de una pesadilla. Despertar a la mañana siguiente y comprender lo que había hecho con la mente clara y con mis sentimientos morales y éticos intactos. En ese momento, totalmente horrorizado al ver que había sido capaz de hacer algo tan terrible. El deseo ardiente de hacer algo como eso, y después he sido más o menos satisfecho, se podría decir, o saciado. Esa sensación, esa clase de energía disminuía de nivel y básicamente volvía a ser yo mismo. En 1965, con buenas calificaciones y una habilidad para manipular al profesorado, Ted terminó su secundaria. Luego, se matriculó a la Universidad de Puget Sound de Washington. Sin embargo, sus primeros pasos estaban cargados de anonimato y desorientación, y para poder encajar en la universidad cambió su personalidad de introvertido y tímido a un hombre resuelto y seguro de sí mismo.
Fue así como conoció a Stephanie Brooks, quien se convertiría en su primera relación seria. Una mujer estilizada, con su cabello largo y partido a la mitad, de buena familia y muy carismática. Durante un año salieron juntos y Ted llegó a enamorarse de Stephanie, su primer amor. No obstante, Stephanie nunca tomó en serio a Ted y solo fue su amor de universidad. Lo consideraba inmaduro y sin metas. La relación finalizó y Ted quedó devastado. Dejó sus estudios y se trasladó a Filadelfia, donde vivía su familia, en busca de responder la pregunta de quién era. Investigando, llegó a Vermont y resolvió las sospechas que cargaba desde pequeño. Quien creía era su hermana mayor en realidad era su madre. Dos mujeres habían arruinado su vida, según Ted. La una lo había dejado y la otra le había ocultado que era su madre. Así se cree que inició la venganza de Ted hacia las mujeres, en una época en que su estabilidad se tambaleaba. Regresó a Filadelfia, se matriculó en psicología y comenzó una nueva vida, ocultando sus instintos en lo más profundo de su ser, dejando en el exterior para mostrar una personalidad decidida, afable y segura, un hombre brillante y simpático. En 1969 conoce a Elizabeth Kendall, una mujer divorciada. Los dos llegan a estar juntos y Elizabeth se enamora de Ted sin reparos e incondicionalmente. Pero Ted fraguaba una venganza contra las mujeres, mirándose en secreto con Stephanie Brooks, albergando la esperanza de enamorarla y rechazarla como ella había hecho con él años atrás. Ted se sumó a la política, sobresaliendo por su entereza y determinación, y para continuar con su mascarada en 1971 dedicaba su tiempo libre para disuadir a personas del suicidio. En el teléfono de la esperanza de Seattle. En aquel entonces era impensable que Ted fuera un despiadado asesino. En 1972, Ted se reunió con Stephanie. La reunión dejó perpleja a Stephanie. Estaba frente a un renovado Ted, por quien no dudaría en casarse. Sin embargo, al obtener el sí por parte de ella, Ted la rechazó y la humilló, cobrando su dulce venganza. Luego de esto, la sanguinaria personalidad de Ted dio inicio. Un 4 de enero de 1974 y durante 5 años sembró el terror por donde iba. Sus víctimas eran delgadas, agraciadas, con cabellos largos y mediana estatura. Todas se parecían a Stephanie Brooks. Y llegó el 4 de enero de 1974. A partir de ese terrible 4 de enero de 1974, y durante 6 meses, 8 mujeres desaparecieron de los campus universitarios de Washington, Utah y Oregón. Algunas eran acechadas y otras caían a los atributos de Ted sin poner resistencia. Entre febrero y junio, Carol Valenzuela, Nancy Wilcox, Donna Manson, Susan Rancourt, Brenda Ball y Roberta Park desaparecieron sin dejar rastro y sin sospecha de quien pudo haber cometido tales actos. Diferentes estados y lugares no daban pistas claras a la policía sobre quién podría ser el asesino. ¿Cómo podía Ted llevarse a las mujeres que atacaba? Para esto, Ted había adoptado una táctica cruel y simple. Engañaba a las mujeres fingiéndose frágil y débil. Generalmente andaba en muletas y pedía ayuda a mujeres indefensas para que le ayuden a llegar a su vehículo.
Ahí, mientras le daban la espalda, las golpeaba con un objeto contundente para dejarlas inconscientes. Después, las metía en el auto y amordazaba, llevándolas a su destino final en los bosques de Seattle. Aquella mujer que sobrevivía a su ataque inicial era violada antes de ser asesinada. Bundy aseguró que asesinar no tenía nada que ver con la lujuria, sino con la posesión. Cuando la víctima muere y exhala su último aliento, al mirarla a los ojos, eres Dios. Volvía una y otra vez al sitio donde asesinaba, eliminaba pistas que puedan conducir a las autoridades hacia él, y también profanaba los cadáveres de las mujeres que asesinaba. Bundy era sádico y necrófilo a la vez. No expresaba culpa y mostraba total desprecio hacia la vida de las mujeres que asesinaba. En julio de 1974 asesinó 2 mujeres en un solo día, Janice Ott y Denise Nusland. Sin embargo, para infortunio de Ted, hubo testigos, y gracias a sus declaraciones se logró hacer un retrato hablado. Pero Bundy había desaparecido y no había pistas contundentes contra él. En octubre de 1974 se encontraron 5 cadáveres, pero estaban en descomposición y algunos ya eran huesos. En agosto de 1974, Ted ya estaba matriculado en la Universidad de Utah, en la Facultad de Derecho. Para principios de noviembre de 1974, ya Ted tenía en su haber 11 muertes en Oregon y 2 más en Utah. Sin embargo, en su caminar impune, tropezó. Un 8 de noviembre dejó escapar su primera víctima, un error garrafal. Carol Darronch escapó de sus garras. Ted le ofreció ayuda, argumentando que intentaron robar su coche. En el coche, trató de esposarla, pero Carol logró escapar, convirtiéndose en la primera pista sólida contra el monstruo. Pero Ted era un ser camaleónico, hábil en el arte del disfraz, a veces con barba larga, cabello largo o lacio, también algunas veces se rapaba. En fin, era un maestro para escapar de los reflectores. Para el 1975 su radio de acción contemplaba Utah, Idaho y Colorado, siendo también hábil en no dejar relación entre sus crímenes. La lista de sospechosos llamados Ted que guardaba la policía desde julio de 1974 aún no fijaba su rumbo en Ted Bundy, a pesar de que él figuraba entre esos 200. Pero Bundy no podía huir siempre. Había cometido un error con Carol, pero parecía librarse. Sin embargo, en agosto de 1975 en Utah, conducir de forma imprudente constituiría su primera caída. Un oficial lo detuvo y al revisar su auto encontró una varilla y un pasamontañas, además unas esposas. Las herramientas de sus terribles actos habían sido descubiertas. Al ser detenido y su auto registrado, encuentran recibos de gasolineras que lo colocaban en los lugares de los asesinatos. Además, Carol Darronch lo identificó como su agresor. Finalmente, las fechorías de Ted estaban llegando a la luz. El 23 de febrero de 1976 es declarado culpable y sentenciado a 15 años de prisión, a pesar de que Ted negaba haber cometido dichos asesinatos. Sure, I get angry. I get very, very angry and indignant. I don't like being locked up for something I didn't do, and I don't like my liberty taken away, and I don't like being treated like an animal, and I don't like people walking around and ogling me like I'm some sort of weirdo, because I'm not. En abril de 1977 es trasladado a Colorado y en medio de su arrogancia logra despedir a sus abogados y defenderse solo. Pero sus hazañas no terminarían ahí.
2 meses después, en junio, logra escapar de la prisión, siendo recapturado 6 días después. Y en diciembre se escapa nuevamente. Huye a Florida y 2 semanas después de su fuga comete un acto totalmente despreciable. Era el 15 de enero de 1978. Ted penetra en la sede de la hermandad universitaria Chi Omega, escabulléndose en las habitaciones sin despertar a nadie. Llegó hasta Lisa Levy y Margaret Bowman. Las azotó, torturó, violó y asesinó sin ninguna misericordia. Además, agredió hasta casi matar a las compañeras de cuarto, Karen Sandler y Kathy Kleiner. Pero ese día estaba sediento de sangre porque se dirigió al apartamento de Cheryl Thomas y descargó toda su venganza en ella. A pesar de la golpiza, Cheryl sobrevivió. Tres semanas después, el monstruo atacó nuevamente, esta vez a una niña de 12 años, Kimberly Leach, quien fue secuestrada y brutalmente asesinada. Pero la fortuna parecía escapar de Bundy, porque vuelve a ser detenido cuando su carro, que había sido robado, fue interceptado por un policía. Aunque Ted trató de huir, no pudo y fue capturado por tercera vez. Bundy nuevamente llevó a cabo su defensa, pero su plan solo desenmascaró el monstruo que era. Fue sentenciado por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman el 25 de junio de 1979 y en enero de 1980 fue sentenciado por el asesinato de Kimberly Leach. La sentencia final fue la pena de muerte. Bundy logró escapar muchas veces de la muerte apelando y valiéndose de artimañas. 9 años se mantuvo alejado de la muerte, pero finalmente su castigo por tan macabros asesinatos llegó. El 24 de enero de 1989, a las 7 de la mañana en la prisión estatal de Florida, con 40 años, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. Muchas personas celebraron la por fin muerte de este terrible asesino. A Ted Bundy se le atribuyen 36 homicidios, pero se cree que fueron más, muchos más. Ted Bundy, hasta el día de su muerte, reveló lugares donde se encontraban algunas de sus víctimas. Revelar estos lugares le habían permitido dilatar su ejecución, pero ya no pudo hacerlo más. A pesar de ser un asesino, muchas mujeres sonreían ante un guiño de sus ojos y él adoraba ser el centro de atención. Negó sus delitos por mucho tiempo y recibió el apoyo de muchos de sus compañeros quienes le creían. Ted finalmente murió y el mundo se liberó de una bestia, un monstruo sediento de venganza. Si el video te gustó, ya sabes que tu like siempre es bienvenido. Si quieres más documentales de este tipo, suscríbete al canal de La Caja Paranormal. Visítame en mis redes sociales, los links te los voy a dejar abajo en la descripción. Por último, agradezco que estés aquí y espero que puedas suscribirte al canal y compartir este material. Eso en verdad te lo agradecería mucho. Yo soy Luis y esto fue La Caja Paranormal. Nos vemos en un próximo video. Adiós.